Siempre me he considerado un buen piloto. 15 años a los mandos, miles de horas de vuelo y ni un solo accidente grave. Hasta hoy. Mi Piper Cherokee, un pequeño pero fiable monomotor, se ha estrellado en el corazón de los Andes patagónicos. Ahora, sentado con la espalda apoyada en el fuselaje retorcido, la sangre seca en la frente y un dolor punzante en la pierna izquierda, intento reconstruir los acontecimientos de las últimas horas. Me llamo Marat Sabeliev, tengo 37 años y estaba realizando un vuelo privado desde Puerto Montt a El Calafate. Una ruta habitual para quienes vuelan por esta zona. Una empresa geológica me había pedido que entregara equipos en una estación de investigación remota. Nada fuera de lo común. El informe meteorológico era favorable, poca nubosidad, viento moderado. Pero la Patagonia es un lugar donde el tiempo cambia con una rapidez espantosa. Lo sabía. Y aún así, me arriesgué cuando noté los primeros indicios de una tormenta que se avecinaba. Pensé que podría pasar antes de que llegara el frente. Fue un error que podría costarme la vida. Al principio, hubo turbulencias, leves, casi imperceptibles. Luego, el avión empezó a sacudirse como si tuviera fiebre. Ascendí, tratando de encontrar una capa de aire más tranquila, pero las nubes ya me rodeaban por todas partes. Negras, pesadas, cargadas de electricidad. Puerto Montt. Aeronave, Charlie Victor Tango 27. 5. Traté de contactar con la torre de control. He entrado en condiciones meteorológicas adversas. Solicito ruta alternativa. Solo estática como respuesta. Los altos picos montañosos bloqueaban la señal. Un rayo cayó muy cerca. Un destello cegador, seguido de un trueno ensordecedor. El panel de instrumentos se apagó por un instante, luego volvió a la vida. Pero algo ya no iba bien. El motor empezó a fallar. Recuerdo haber buscado frenéticamente un lugar para un aterrizaje forzoso, pero debajo de mí solo había rocas, nieve y hielo. El altímetro marcaba 4.800 metros y estaba perdiendo altura rápidamente. 3.700. 2.900. Lo último que recuerdo antes del impacto es aferrarme al yugo, tratando de enderezar el avión en caída libre y rezando desesperadamente para que hubiera alguna ladera suave delante. Y entonces llegó el golpe. Un crujido ensordecedor de alas rompiéndose, chirridos de metal, el sonido de cristales rotos. Me zarandeaban dentro de la cabina, los cinturones de seguridad se clavaban en mi cuerpo. Me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento por un instante. Desperté por el frío. Un frío penetrante, abrasador, que entraba por el parabrisas roto. El avión estaba de lado, con el morro hundido en la nieve. El ala derecha estaba completamente arrancada, la izquierda aplastada como papel. El combustible se escapaba de los tanques perforados, pero, afortunadamente, no se incendió. Intenté moverme e inmediatamente gemí de dolor. La pierna izquierda estaba atrapada entre el asiento y el panel de instrumentos. La cabeza me daba vueltas. Veía manchas oscuras delante de los ojos. A través de la niebla del dolor, me di cuenta de que tenía que actuar de inmediato, mientras todavía estuviera consciente, antes de que el frío me quitara las últimas fuerzas. Con dificultad, liberé la pierna y la palpé. No está rota, pero definitivamente es un fuerte golpe o un esguince. La herida en la frente sangraba, inundando mis ojos con un líquido tibio y pegajoso. Me limpié la sangre con la manga de la chaqueta y miré a mi alrededor. Lo primero que pensé fue en la radio. Me estiré hacia el panel de comunicaciones, pero estaba hecho añicos. ¿El teléfono móvil? Inútil en estas montañas, incluso si hubiera sobrevivido intacto. ¿La radiobaliza de emergencia? La busqué febrilmente entre los escombros, pero fue en vano. Debió de salir despedida durante el impacto. Afuera, el viento aullaba, arrojando copos de nieve espinosos a través de las ventanas rotas. La temperatura caía en picado al anochecer. Sabía que si me quedaba en el avión estrellado durante la noche,
por la mañana me habría convertido en una estatua de hielo. Con gran dificultad, salí por la puerta retorcida y me encontré con la nieve hasta las rodillas. El viento se abalanzó sobre mí de inmediato, tratando de derribarme. Miré a mi alrededor, entornando los ojos por la nieve y el sol poniente. El avión se había estrellado en una ladera de la montaña relativamente suave, rodeada por todos lados de picos rocosos. Abajo, hasta donde alcanzaba la vista, se extendían campos de nieve interminables, atravesados por líneas oscuras, probablemente grietas o desfiladeros. Ni carreteras, ni rastro de presencia humana. Solo montañas, nieve y la oscuridad que se avecinaba. Volví al avión y empecé a recoger febrilmente todo lo que pudiera servir para sobrevivir. Un botiquín de primeros auxilios, una botella de agua, barritas energéticas que siempre llevaba en el vuelo, un cuchillo en el bolsillo de la chaqueta, fósforos en un envase impermeable. No era mucho para un hombre que se encuentra en medio de un desierto de montaña al comienzo del invierno. En el compartimento de carga encontré el equipo geológico, cajas de herramientas, algunos instrumentos. Encontré una lona que podía servir de refugio y algunas varillas de metal que podían sustituir a las estacas. El sol casi se había ocultado tras el horizonte cuando empecé a construir un refugio primitivo, utilizando una de las partes supervivientes del fuselaje como soporte. Los dedos no me obedecían por el frío, mi aliento salía en forma de nubes de vapor y la pierna herida flaqueaba a cada paso. Pero trabajaba, sabiendo que detenerme significaba la muerte. Aseguré la lona, creando un pequeño cobertizo que protegía del viento y la nieve. Después, aislé el suelo tanto como pude, utilizando trozos de tapicería de los asientos y mi propia mochila. Cuando oscureció por completo, me metí bajo mi miserable refugio, tiritando de pies a cabeza. El termómetro de mi reloj marcaba -20 grados y la temperatura seguía bajando. Sabía que en las montañas por la noche podía hacer incluso -30 o -40. Sacando un analgésico del botiquín, me tragué 2 pastillas, con la esperanza de que me ayudaran a calmar el dolor en la pierna y la cabeza. Luego vendé la herida en la frente, usando una venda estéril. No sabía cuánto tiempo podría aguantar en esas condiciones. No sabía si me estarían buscando ni cuándo. Ni siquiera sabía con exactitud dónde me encontraba. El GPS se había quedado en la cabina, y no estaba seguro de poder hacerlo funcionar. Una cosa sí la sabía con certeza. Si quería sobrevivir, tendría que luchar por cada minuto, por cada bocanada de aire. Y esa lucha comenzaba ahora mismo, en esa primera noche helada, entre las silenciosas montañas de la Patagonia. Me abracé las rodillas al pecho, tratando de conservar los últimos restos de calor, y cerré los ojos. El sueño no llegaba. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre mi hogar, sobre mi esposa Irina, que me esperaba en Puerto Montt, sobre mi hija Mira, que dentro de 3 días cumpliría 8 años. Le había prometido volver para su cumpleaños. Le había prometido traer un pingüino pequeño, un peluche que había visto en una tienda de souvenirs en el Calafate durante un vuelo anterior. Ahora no sabía si volvería a verlas. Con ese pensamiento, me hundí en un sueño inquieto, interrumpido, lleno de pesadillas sobre aviones que caían y desiertos nevados sin fin. Me desperté sobresaltado por mi propio grito. Soñé que caía en un abismo sin fondo. Al abrir los ojos, tardé unos segundos en darme cuenta de dónde estaba. Un amanecer grisáceo apenas se filtraba por las rendijas de mi improvisado refugio. Todo el cuerpo me dolía por el frío y la postura incómoda. La pierna izquierda se había hinchado y palpitaba de dolor al menor movimiento. Lo primero que hice fue mirar el reloj. Las 6 de la mañana. Había sobrevivido a la noche, ya era un logro. La temperatura había subido a -15 grados, lo que en mi situación parecía casi calor. Saliendo de debajo de la lona, miré a mi alrededor. La nevada había cesado, el cielo se había despejado, revelando el panorama de las montañas circundantes. A la luz de la mañana, parecían majestuosas e implacables.
blancas cumbres que se perdían en la infinidad, crestas afiladas, laderas verticales. Ni rastro de civilización, solo una belleza primigenia y austera. Intenté determinar mi ubicación. A juzgar por el sol, que salía por la derecha, estaba mirando hacia el norte. Eso significaba que mi avión se había estrellado en algún lugar de las laderas orientales de los Andes. Si recordaba bien el mapa, los núcleos urbanos más cercanos debían estar al este, en la estepa argentina. Pero entre ellos y yo se extendían decenas, si no cientos, de kilómetros de paisaje montañoso. Mi primer instinto fue ponerme en marcha de inmediato, pero me obligué a pensar con racionalidad. Necesitaba un plan, un enfoque sistemático para la supervivencia. Recordé los cursos de supervivencia que había hecho hacía muchos años. La regla del 3. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Afortunadamente, con el aire no había problemas. Agua. Me quedaba una botella, pero había nieve alrededor que podía derretir. La comida, en cambio, era un problema grave. Unos pocos barritas energéticas no me durarían mucho. Pero ahora la principal amenaza era el frío. Tenía que encontrar una manera de calentarme y mantenerme seco. La ropa mojada en esas condiciones era un camino directo a la hipotermia. Decidí volver al avión. Tal vez allí encontraría algo más útil que hubiera pasado por alto ayer con las prisas y la penumbra. Abriéndome paso entre la nieve, apenas podía contener los gemidos. Cada paso resonaba con dolor en la pierna dañada. Al llegar al avión, miré dentro de la cabina. El GPS estaba intacto, pero la batería se había agotado. Encontré pilas de repuesto en la guantera y vi con alivio cómo se encendía la pantalla. Las coordenadas confirmaron mis peores temores. Me encontraba en una de las zonas más remotas de la Patagonia, a unos 130 kilómetros del núcleo urbano más cercano, en línea recta. Y teniendo en cuenta el relieve montañoso, la distancia real podría ser el doble. En el compartimento de carga encontré otras cosas útiles: un rollo de cuerda, una pequeña bombona de gas, casi vacía, pero algo es algo, una brújula y, un verdadero tesoro, un saco de dormir que había caído debajo de uno de los asientos. Debía de pertenecer a los geólogos. También encontré un hacha pequeña entre las herramientas y un par de guantes de trabajo. Todo esto podría aumentar significativamente mis posibilidades de supervivencia. La siguiente prioridad era el fuego. Sin él, no duraría ni unos días. Afortunadamente, alrededor del avión crecían algunos árboles raquíticos, los últimos representantes de la vegetación a esa altitud. Coníferas, con madera dura y resinosa que arde bien incluso estando húmeda. Con el hacha, la cosa fue más rápida. Corté algunas de las ramas inferiores y las partí en astillas pequeñas. Luego recogí corteza seca y agujas para el encendido. Protegiéndome del viento detrás del fuselaje del avión, empecé a hacer fuego. Las 2 primeras cerillas se apagaron nada más encenderse. Sentí que crecía el pánico. En la caja quedaban solo 8 cerillas. Al tercer intento, una minúscula llama por fin se aferró a la astilla resinosa. Con cuidado, fui añadiendo trozos de madera cada vez más grandes, protegiendo el fuego del viento con mi propio cuerpo. Cuando la hoguera cobró fuerza, me invadió la primera sensación de esperanza desde el accidente. El fuego significaba calor, la posibilidad de derretir nieve para beber, una señal para posibles rescatadores. Encontré una lata metálica entre los escombros y la llené de nieve, colocándola cerca de las llamas. Mientras la nieve se derretía, examiné mi pie. El tobillo estaba hinchado y tenía un tono amoratado bastante feo. No era una fractura, pero un esguince serio, seguro. Saqué un vendaje elástico del botiquín y me lo enrollé con firmeza alrededor del tobillo, intentando darle soporte a la articulación. Después, revisé la herida de la frente. La sangre había cesado, pero alrededor del corte se había formado un hematoma doloroso. Lavé la herida con el agua de nieve derretida
y apliqué una nueva venda. Cuando el agua en la improvisada olla hirvió, tomé varios sorbos y sentí el calor expandiéndose por todo mi cuerpo. Una sensación sencilla que damos por sentada en la vida normal, aquí parecía un lujo increíble. La siguiente tarea era crear un refugio más seguro. Mi cobijo nocturno era demasiado rudimentario para protegerme del frío a largo plazo. Decidí usar la propia avioneta como base para el refugio. Tras pasar varias horas, reforcé la cabina, tapando las ventanas rotas con trozos de lona y materiales aislantes que arranqué del revestimiento interior. Construí una pequeña estufa con un contenedor metálico, haciéndole agujeros para la ventilación e instalando un tubo improvisado que sacaba el humo al exterior a través de una grieta en el techo. Era arriesgado, el fuego en un espacio cerrado siempre es peligroso, pero la alternativa era morir congelado. Hacia el mediodía, mi nuevo hogar estaba listo. No era perfecto, pero mucho mejor que la noche anterior. Trasladé todos los suministros recogidos al interior y encendí un pequeño fuego en mi estufa artesanal. La temperatura interior subió gradualmente hasta un nivel tolerable. Solo ahora, con las necesidades básicas cubiertas, me permití pensar en el rescate. ¿Me estarían buscando? Seguro. No había llegado a mi destino, no había establecido contacto. La aerolínea ya debería haber dado la alarma. Pero, ¿serían capaces de encontrarme? La baliza de emergencia se había destruido en el accidente. Estaba lejos de la ruta prevista, la tormenta me había desviado decenas de kilómetros. La zona de búsqueda sería enorme. Tenía que ayudar a los rescatadores, crear señales visibles desde el aire. ¿Pero cómo? Alrededor solo había nieve y hielo. Recordando los restos de combustible de aviación, encontré varios contenedores metálicos en la avioneta y los llené, creando primitivas luces de señalización. Los coloqué en un espacio abierto cerca de la avioneta, listos para encenderlos si oía el sonido de un helicóptero o avión sobrevolando. Luego formé una gran señal de SOS con los restos oscuros sobre la nieve blanca, un contraste que podía ser visible desde el aire. Después de hacer todo lo posible para atraer a los rescatadores, regresé a mi refugio. El día tocaba a su fin y la temperatura empezaba a descender de nuevo. Eché leña a la estufa y me comí una de mis barritas energéticas, bebiendo nieve derretida. El cansancio llegaba por oleadas. Las últimas 24 horas habían sido las más duras de mi vida. Me dolía cada músculo, la cabeza me zumbaba por la tensión y la altitud. Saqué del bolsillo una fotografía ajada. Irina y Mira, sonriendo con el océano de fondo. La foto la habíamos hecho el verano pasado, durante nuestras vacaciones en Valparaíso. Al mirar sus rostros, sentí un nudo en la garganta. «Volveré con vosotras», susurré, tocando la fotografía con el dedo. «Lo prometo». Con este pensamiento, me metí en el saco de dormir, acurrucándome lo más cerca posible de la estufa. El fuego proyectaba sombras extrañas sobre las paredes de mi refugio, y el viento de fuera cantaba su canción infinita. El último pensamiento antes de dormirme fue que solo llevaba un día en estas montañas, y por delante podían haber semanas de lucha por la supervivencia. Había pasado una semana desde el accidente. 7 días entre la vida y la muerte, 7 días de lucha constante contra el frío, el hambre y la desesperación. Había aprendido a apreciar cada amanecer, cada momento en que la ventisca amainaba y podía salir del refugio. Mi rutina diaria se había vuelto predecible, en la medida de lo posible en estas condiciones. Me despertaba con el amanecer, mantenía el fuego, derretía nieve para beber. Luego revisaba los alrededores en busca de rastros de rescatadores o cambios en el tiempo. Recogía leña hasta que empezaba a oscurecer. Luego regresaba a mi refugio y me preparaba para otra larga noche. La comida se había convertido en un problema serio. Las barritas energéticas se acabaron al 4.º día, y desde entonces me alimentaba de lo que podía encontrar en los alrededores.
un par de arbustos con bayas en la ladera más baja. Algunos líquenes que se podían masticar para obtener algo de energía. Una vez, atrapé un pequeño pájaro que aterrizó descuidadamente cerca de mi refugio. Fue la primera y única vez que comí carne en toda la semana. Mi ropa estaba hecha jirones por el contacto constante con la nieve y el hielo. Usé trozos de tapicería del avión para remendar los agujeros más grandes y crear un aislamiento adicional. Las botas se me empapaban todos los días y pasaba las tardes secándolas al fuego. La pierna se curaba gradualmente, aunque aún me dolía al caminar. La herida en la frente se había cerrado formando una cicatriz áspera. Había adelgazado, tuve que apretarme el cinturón 2 agujeros más. Me había crecido la barba, dándome un aspecto de ermitaño. Pero la prueba más difícil no era el dolor físico, sino la soledad. El aislamiento total de la sociedad humana, de los sonidos de la civilización. Solo el viento, el crujido de la nieve bajo mis pies y el crepitar del fuego rompían el silencio infinito. Empecé a hablar solo para oír una voz humana. Contaba historias de mi vida, recordaba poemas que había aprendido en la escuela, cantaba canciones que le gustaban a Irina. A veces me sorprendía manteniendo conversaciones imaginarias con mi mujer y mi hija, como si estuvieran sentadas a mi lado junto a la hoguera. Al 7º día, el tiempo mejoró repentinamente. El cielo se despejó, el viento amainó y la temperatura subió a 5 grados bajo cero, un verdadero calor según los estándares locales. Decidí aprovechar esta oportunidad para explorar la zona. Tal vez encuentre un camino hacia los valles, donde hay más posibilidades de encontrar gente o al menos conseguir comida. Después de recoger lo esencial en la mochila, cuchillo, los restos de agua, cerillas, brújula, me puse en marcha ladera abajo. Caminar era difícil. La nieve a veces cedía bajo mis pies, y otras veces se convertía en una costra traicioneramente resbaladiza. Varias veces me caí, rodando varios metros antes de poder detenerme. Después de 3 horas de descenso, llegué al límite del bosque. Un bosque de verdad, no árboles raquíticos aislados, sino densas arboledas de coníferas e incluso algunas especies de hoja caduca. Esto significaba que había descendido lo suficiente para que la temperatura permitiera el crecimiento de una vegetación más diversa. Entre los árboles vi huellas de animales, tal vez cabras montesas o ciervos. Era una oportunidad para cazar, pero no tenía ni armas ni experiencia como cazador. Sin embargo, decidí hacer una trampa rudimentaria, usando una cuerda y ramas. Era poco probable que funcionara, pero valía la pena intentarlo. En el bosque también encontré algunas plantas comestibles, unas raíces parecidas a patatas silvestres y setas que esperaba que no fueran venenosas. Las recogí en una bolsa improvisada hecha con un trozo de lona. Cuando el sol empezó a ponerse, me di cuenta de que no llegaría a mi refugio antes del anochecer. Tuve que construir un refugio temporal allí mismo, en el bosque. Usando ramas caídas y musgo, construí una especie de choza y encendí una pequeña hoguera frente a la entrada. La noche en el bosque no fue tan fría como en las montañas. Los árboles protegían del viento y el lecho de agujas de pino proporcionaba algo de aislamiento del suelo helado. Incluso pude dormir varias horas seguidas sin despertarme por el frío. Por la mañana revisé la trampa. Vacía, como esperaba. Pero mi estado de ánimo era mejor que en los días anteriores. La presencia del bosque daba esperanzas de una fuente más estable de comida y refugio. Decidí volver al avión, recoger todas las cosas útiles y trasladar mi campamento aquí, al bosque. Esto significaba renunciar a la posibilidad de ser visto desde el aire. El avión era un buen punto de referencia para los rescatadores. Pero las ventajas superaban las desventajas. Más comida, mejor protección contra los elementos, más leña para el fuego. La subida de vuelta al lugar del accidente me llevó casi todo el día. Caminaba lentamente, deteniéndome a menudo para descansar. Mi cuerpo, debilitado por la falta de comida y el estrés constante, se negaba a trabajar a pleno rendimiento. Al llegar al avión, inspeccioné mi refugio por última vez.
En una semana se había convertido casi en un hogar. Miserable, frío, pero al fin y al cabo, un hogar. Recogí todo lo que podía ser útil. Los restos de herramientas, trozos de metal que podían servir para fabricar armas o utensilios rudimentarios, todos los tejidos y materiales aislantes. Antes de irme, dejé una nota en un contenedor impermeable, fijándola a la parte más visible del fuselaje. Marat Sabeliev, piloto del vuelo Charlie Victor Tango 275. Se estrelló el 12 de junio. Sobrevivió, desciendo por la ladera este en busca de comida y refugio. Volveré cada 3 días para comprobar. Si encuentran esta nota, probablemente esté en el bosque, 2 o 3 kilómetros más abajo de la ladera. También dejé las bengalas preparadas para ser encendidas y renové la señal SOS, haciéndola más visible desde el aire. El descenso de vuelta al bosque fue más rápido, a pesar de la pesada carga. Conocía el camino y podía evitar los tramos más peligrosos. Al anochecer, llegué a mi refugio temporal e inmediatamente empecé a trabajar en un refugio más permanente. En 3 días construí una cabaña de verdad. Utilicé árboles caídos para la base, entrelazándolos con ramas, creando paredes. Rellené las grietas con musgo y arcilla que encontré en un pequeño arroyo cercano. Hice un techo con ramas y corteza, cubriéndolo con una capa de agujas de pino para un aislamiento adicional. En el interior, construí un horno rudimentario con piedras, con una chimenea que salía por el techo. Mi trampa finalmente funcionó al 4.º día. Atrapé una pequeña liebre. Para mí, descuartizar al animal fue un proceso horrendo. Nunca me había dedicado a la caza, pero el hambre pudo más que el asco. La carne asada a la fogata me pareció el plato más exquisito que jamás había probado. Empecé a llevar un calendario, haciendo muescas en el tronco de un árbol junto a la cabaña. Esto me ayudaba a mantener la noción del tiempo, que tan fácilmente se pierde en el aislamiento. Según mis cálculos, habían pasado 2 semanas desde el accidente. 2 semanas sin contacto con el mundo exterior. Fiel a mi promesa, subía regularmente al avión para ver si había señales de una operación de búsqueda, pero el cielo seguía vacío, y mi nota, intacta. En una de esas visitas, noté huellas frescas en la nieve alrededor del avión. Demasiado grandes para una liebre o un zorro, pero más pequeñas de lo que cabría esperar de un ciervo o un oso. No pude determinar a quién pertenecían, pero el simple hecho de que hubiera un animal grande me puso en alerta. La próxima vez, llevé conmigo una lanza improvisada, una varilla metálica afilada atada a un mango de madera. La vida en el bosque era un poco más fácil que en la ladera expuesta. Aprendí a encontrar comida, desenterraba raíces, recolectaba bayas y setas, y a veces cazaba pequeños animales. Aprendí a identificar las plantas comestibles, probándolas. Un trocito en la lengua, si no ardía ni amargaba, se podía probar más. Mi ropa se había convertido en harapos, y empecé a experimentar con la fabricación de prendas de vestir a partir de las pieles de los animales que cazaba. Los resultados distaban mucho de ser perfectos, pero ofrecían protección adicional contra el frío. Físicamente me estaba fortaleciendo. El trabajo constante, recoger leña, cazar, construir, fortaleció mis músculos, a pesar de la limitada alimentación. Habré perdido unos 15 kilos, pero me sentía ágil y resistente. Psicológicamente era más difícil. La soledad me carcomía por dentro, sobre todo por las noches. Hablaba con una foto de mi familia, contándoles mis logros y dificultades, como si estuviera grabando un videoblog. Eso me ayudaba a mantener la cordura. Hoy he construido una estantería para guardar provisiones, le decía a la cámara imaginaria. He usado ramas y corteza. No ha quedado mal, ¿verdad, Mira? Cuando vuelva, te haré una igual para tus juguetes. A veces, simplemente gritaba al vacío, desahogando la tensión acumulada. El eco resonaba entre las laderas de las montañas, regresando distorsionado, como la respuesta de un interlocutor invisible. El día 21 sucedió algo que cambió toda la situación. Regresaba de otra inspección del avión
cuando oí un sonido extraño. Un zumbido bajo y vibrante que parecía fuera de lugar entre los ruidos naturales del bosque. Me quedé helado, escuchando. El sonido se acercaba. Un helicóptero. Era el sonido del motor de un helicóptero. Eché a correr de vuelta ladera arriba, hacia el espacio abierto, donde podrían verme. Corría, tropezando con raíces y piedras, ignorando el dolor en mi pierna, que aún no se había curado del todo. Al llegar al borde del bosque, lo vi. Un pequeño punto negro en el cielo que se movía a lo largo de la cordillera. Gritaba y agitaba los brazos, pero el helicóptero estaba demasiado lejos. Necesitaba fuego, humo, algo más visible. Recordé las bengalas que había dejado junto al avión y corrí hacia ellas, rezando para que el helicóptero no se fuera antes de que llegara. Los últimos 200 metros hasta el avión los recorrí impulsado por pura adrenalina. Agarré una antorcha que había preparado de antemano, la encendí con manos temblorosas y la acerqué a la primera bengala. El combustible se inflamó al instante, creando una columna de humo negro. Encendí la segunda, la tercera, la cuarta bengala, creando una línea de señales de humo a lo largo de la ladera. Luego empecé a agitar la antorcha encendida, dibujando círculos en el aire. «¡Estoy aquí!», gritaba, dejándome la garganta. «¡Aquí! ¡Miren aquí!». El helicóptero seguía moviéndose a lo largo de la cordillera, sin cambiar de rumbo. ¿Es que no ven el humo? ¿No notan el reflejo de las llamas en la nieve? Y entonces, cuando la esperanza ya empezaba a desvanecerse, el helicóptero cambió de dirección. Giró hacia mí. Habían visto la señal. Seguí agitando la antorcha, sin importarme las chispas que caían sobre mi ropa y me quemaban la piel. El helicóptero se acercaba, se hacía cada vez más grande. Ya podía distinguir sus colores. Rojo con franjas blancas. Un helicóptero de rescate. Cuando se cernió sobre el lugar del accidente, levantando remolinos de nieve con sus hélices, me caí de rodillas, sin poder creer mi suerte. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas, pero no le daba importancia. La pesadilla había terminado. Estaba a salvo. Del helicóptero descendieron 2 personas con trajes naranja chillón. Corrieron hacia mí, gritando algo, pero no podía entender las palabras por el ruido del motor. Uno de los rescatistas se arrodilló a mi lado en la nieve y me puso una mano en el hombro. «¿Está usted bien?», preguntó en español. «¿Puede caminar?». Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Los rescatistas me ayudaron a levantarme y me condujeron al helicóptero. Solo ahora sentía lo exhausto que estaba. Las piernas me flaqueaban, veía borroso. Dentro del helicóptero me envolvieron en una manta térmica y me dieron té caliente de un termo. Alguien me midió la tensión y el pulso, me alumbró los ojos con una linterna, me hizo preguntas que respondí automáticamente, todavía sin creerme lo que estaba pasando. «Llevábamos 3 semanas buscándole», dijo uno de los rescatistas. Ya casi habíamos perdido la esperanza. Su mujer insistió en que continuáramos la búsqueda cuando todos los demás querían abandonarla. Irina. No se rindió. Ella creía que estaba vivo. ¿Puedo hablar con ella?». Mi voz era ronca, apenas audible. El rescatista me tendió un teléfono satelital. Marqué el número con dedos temblorosos. 3 tonos y luego. «¿Sí?». Su voz, familiar, amada, como de otro mundo. «Irina». Apenas podía hablar a través de las lágrimas. «Soy yo. Estoy vivo. Vuelvo a casa». El helicóptero se elevó en el aire, alejándome del lugar que casi se había convertido en mi tumba. Abajo quedaban las montañas, la nieve, mi cabaña en el bosque. Testigos de 3 semanas de lucha por la supervivencia. Las miré a través de la ventanilla y una extraña sensación me invadió. Alivio, gratitud, pero también algo parecido a la tristeza. Como si me estuviera despidiendo no solo de la prueba, sino también de una parte de mí
que había descubierto en estos parajes salvajes. De repente, el helicóptero se inclinó, el motor tosió y la cabina se llenó de alarmantes luces rojas. «¿Qué está pasando?», grité, agarrándome al asiento. «¡La bomba de combustible!», gritó el piloto. «Y el altímetro está fallando. Tendremos que aterrizar. No puede ser. Esto simplemente no puede estar pasando. No ahora, cuando el rescate estaba tan cerca». El helicóptero comenzó a perder altura rápidamente. Los rescatistas intercambiaban frases cortas, con los rostros tensos. Uno de ellos me apretó con más fuerza el cinturón de seguridad. «¡Agárrense! Va a ser un aterrizaje forzoso». Aterrizamos en una pequeña meseta entre las rocas. El impacto fue fuerte, pero el helicóptero quedó intacto. El motor se detuvo, y el silencio repentino pareció ensordecedor. «¿Están todos bien?», preguntó el jefe de los rescatistas, cuyo nombre no llegué a saber. Nadie resultó herido, pero la situación era crítica. Como explicó el piloto, varias partes importantes del helicóptero se habían averiado. No podía despegar sin una reparación, y no teníamos repuestos. «Pediremos ayuda», dijo con seguridad, encendiendo la radiobaliza de emergencia. «El campamento base recibirá la señal y enviará otro helicóptero. Solo tenemos que esperar». Pero el tiempo, como siempre en estas montañas, decidió lo contrario. No pasó ni una hora antes de que el cielo se cubriera de nubes y comenzara una fuerte nevada. La visibilidad se redujo a pocos metros. «Con este tiempo nadie va a volar», constató sombríamente el piloto. «Tendremos que esperar a que mejore». Estábamos atrapados. De nuevo en las montañas, de nuevo en peligro. Pero esta vez no estaba solo, y teníamos más recursos. El helicóptero nos proporcionaba refugio, y los rescatistas tenían provisiones de comida, agua, medicinas y ropa de abrigo. Sin embargo, la comunicación por radio funcionaba de forma intermitente. Los rescatistas pudieron transmitir una señal de socorro, pero no estaban seguros de que se hubiera recibido completamente. Y luego la radio se silenció definitivamente. La batería se había agotado. Éramos 4, yo, el piloto Juan, y 2 rescatistas, Ramón y Diego. Todos profesionales experimentados, conocedores de las montañas. Pero incluso ellos parecían preocupados. «Si el tiempo no mejora, tendremos que bajar a pie», dijo Ramón, estudiando el mapa. «Hasta el pueblo más cercano hay unos 40 kilómetros. 40 kilómetros por terreno montañoso, con una nevada, con provisiones limitadas». La perspectiva no era nada agradable. La tormenta de nieve duró 2 días. Nos quedamos sentados en el helicóptero, ahorrando comida y combustible para el calefactor. Les conté a los rescatistas mi experiencia de supervivencia después del accidente aéreo. Escuchaban con respeto, a veces haciendo preguntas o comentando mis decisiones. «Hiciste bien en bajar al bosque», dijo Diego. «Muchos se quedan en el lugar del accidente, esperando un rescate rápido, y mueren congelados». Al tercer día el tiempo mejoró un poco, pero no lo suficiente para volar. Las provisiones se estaban acabando y decidimos ponernos en marcha a pie. La base había recibido nuestra señal de socorro, pero no tenía nuestras coordenadas exactas. Nos estaban buscando, pero la zona de búsqueda era demasiado grande. Empaquetamos lo más necesario: comida, agua, botiquín, sacos de dormir, la radio, aunque no funcionaba, bengalas. Cada uno recibió una mochila. La mía era la más ligera. Los rescatistas tenían en cuenta mi estado después de 3 semanas de supervivencia. Antes de partir, Juan dejó una nota en el helicóptero, indicando la dirección de nuestro movimiento y las coordenadas aproximadas. Luego nos pusimos en camino, orientándonos con una brújula y un mapa. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. Caminamos por la meseta, luego comenzamos a descender por una pendiente suave. La nieve era profunda, pero los rescatistas iban delante, abriendo camino. Yo cerraba el grupo, tratando de mantener su ritmo. Hacia el mediodía, llegamos al límite del bosque,
aproximadamente donde había construido mi cabaña hacía unas semanas. Les propuse hacer un desvío y mostrarles mi refugio. Podría servirnos como lugar para pasar la noche. La cabaña estaba exactamente como la había dejado. Pequeña, torcida, pero sorprendentemente robusta. Los rescatistas la examinaron con interés profesional. No está mal para un novato, asintió Ramón con aprobación. Sobre todo el horno. Es inteligente usar piedras para acumular calor. Decidimos pasar la noche allí y continuar la marcha por la mañana. Diego y Juan fueron a revisar mis trampas. En una había caído efectivamente una liebre. Ramón encendió fuego en la estufa, y en poco tiempo la cabaña se volvió cálida y acogedora. Durante la cena, carne asada y conservas de las provisiones de los rescatistas. Debatimos el plan de acción. Según los cálculos de Juan, si manteníamos un buen ritmo, podríamos llegar a un pequeño pueblo en el valle en 3 o 4 días. Siempre y cuando el tiempo no empeore, añadió, mirando el cielo a través de una rendija en el techo. Por la noche, a pesar del cansancio, no podía conciliar el sueño. Era extraño estar tumbado en mi cabaña, pero no solo. Escuchar la respiración de otras personas, saber que ya no estaba solo en esta lucha. Aquello me tranquilizaba y me inquietaba a la vez. Ahora no solo era responsable de mí mismo, sino también de ellos, ya que por mi culpa se encontraban allí. Por la mañana reanudamos la marcha. El día amaneció claro. El sol se reflejaba en la nieve, obligándonos a entornar los ojos. Avanzábamos por el bosque, descendiendo gradualmente. Aquí había menos nieve, pero más obstáculos. Árboles caídos, barrancos, tramos pedregosos. Al atardecer del segundo día de camino, el tiempo empezó a empeorar de nuevo. El cielo se cubrió de nubes, se levantó el viento. Aceleramos el paso, con la esperanza de avanzar lo máximo posible antes de que empezara a nevar. Pero la suerte nos abandonó. Diego, que iba delante, se hundió repentinamente bajo la nieve. Se oyó su grito de susto, seguido del sonido de piedras que caían. Corrimos hacia el lugar del incidente. Diego había caído en una grieta oculta bajo la nieve. Se había agarrado a una repisa a unos 5 metros del borde, pero su situación era crítica. Cualquier movimiento en falso podía provocar una caída mayor. Ramón se puso inmediatamente a preparar el equipo de rescate. Tenían una cuerda, mosquetones, un arnés. Juan sostenía una linterna, iluminando la grieta, y yo ayudaba a Ramón, siguiendo sus indicaciones. «¡Aguanta, Diego!», gritó Ramón. «Ahora mismo te sacamos». El descenso llevó casi una hora. Ramón bajó lentamente por la cuerda, procurando no provocar un desprendimiento de rocas. Al llegar hasta Diego, lo sujetó con el arnés, y Juan y yo empezamos a tirar de ambos con cuidado. Cuando Diego finalmente salió a la superficie, fue evidente que estaba gravemente herido. Su pierna derecha estaba torcida de manera antinatural, una fractura evidente. Su rostro estaba pálido por el shock y el dolor. Ramón, que era médico, examinó la lesión y negó con la cabeza. «Fractura abierta de tibia. Necesita atención médica urgente. No podrá caminar». Nuestra situación empeoró drásticamente. No podíamos abandonar a Diego, pero tampoco era factible cargarlo por terreno montañoso. Nuestras provisiones menguaban, y el tiempo empeoraba a cada hora. Juan tomó una decisión. «Haremos una camilla y lo llevaremos por turnos. Nos ralentizará, pero no hay otra opción». Los 2 días siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla. Avanzábamos con una lentitud exasperante, deteniéndonos a menudo para descansar. La camilla improvisada con ramas y sacos de dormir era pesada e incómoda. Diego soportaba el dolor en silencio, pero su estado empeoraba. Le había subido la fiebre, señal de infección. Nuestras provisiones de comida se estaban agotando. Ramón y Juan le daban la mayor parte de sus raciones a Diego para que mantuviera las fuerzas. Yo intentaba cazar durante las paradas, pero sin éxito.
Los animales parecían haber desaparecido del bosque. Al quinto día de camino, cuando ya empezábamos a perder la esperanza, ocurrió un milagro. Durante un breve claro, Juan divisó a lo lejos humo, señal de que había gente viviendo allí. Aquello nos dio nuevas fuerzas, y nos dirigimos hacia esa dirección, ignorando el cansancio y el hambre. Al anochecer, llegamos a una pequeña granja perdida entre las estribaciones de la cordillera. Su dueño, un anciano argentino llamado Mateo, se quedó asombrado al vernos. 4 personas demacradas saliendo del bosque con una camilla improvisada. Pero no hizo preguntas innecesarias. Ayudó a meter a Diego en la casa, llamó por radio a los servicios médicos del pueblo más cercano, nos dio de comer sopa caliente y pan. «Han tenido suerte», dijo, echando leña a la estufa. «Mañana iba a irme 2 semanas con mi hijo a El Calafate. No habrían encontrado a nadie aquí». Unas horas más tarde, llegó a la granja un todoterreno con personal médico. Le brindaron los primeros auxilios a Diego y avisaron al centro de rescate de nuestra ubicación. Estaba previsto que por la mañana llegara un helicóptero para evacuarnos a todos. Esa noche, tumbado en una cama de verdad por primera vez en muchas semanas, no pude contener las lágrimas. Lágrimas de alivio, de gratitud, de conciencia de que la pesadilla había terminado de verdad. Por la mañana llegó el helicóptero. A Diego lo enviaron al hospital de El Calafate y a nosotros al campamento base de los rescatistas. Allí me esperaba la verdadera heroína, Irina, que había estado en Argentina todo este tiempo, insistiendo en que continuara la búsqueda, cuando las autoridades oficiales ya estaban dispuestas a declararme fallecido. Nuestro encuentro fue como una escena de película: lágrimas, abrazos, incredulidad en los ojos, que se transformaba en alegría. Mira gritaba por videollamada que papá parecía Robinson Crusoe con su barba y su cara demacrada. Los médicos me examinaron y se sorprendieron de mi estado relativamente bueno. Deshidratación, agotamiento, heridas sin cicatrizar, pero nada que no pudiera solucionarse con buena alimentación y descanso. «Sobreviviste donde muchos se habrían rendido», me dijo Ramón antes de despedirnos. «Eso es digno de admiración». Negué con la cabeza. Solo quería volver a casa con mi familia. Eso me daba fuerzas. 3 días después, Irina y yo volamos de vuelta. Miraba las montañas de la Patagonia alejándose bajo el ala del avión y pensaba en cómo esos 32 días me habían cambiado. Ya no era aquel piloto engreído que creía poder ganarle a una tormenta. Me había transformado en otra persona, más cautelosa, más agradecida por cada instante de la vida, más consciente de lo frágil que puede ser nuestra existencia. Y en algún lugar de allí, entre las nieves y los bosques, quedó una parte de mí. Mi cabaña, mis trampas, mis huellas en las laderas. El testimonio de que un hombre puede sobrevivir en las condiciones más adversas si tiene una razón para luchar. El regreso a la vida normal resultó ser inesperadamente difícil. Los primeros días en casa estuvieron llenos de la alegría del reencuentro con la familia, entrevistas para los periódicos locales, visitas de amigos y familiares que no creían en mi rescate. Era un héroe, un superviviente en condiciones inverosímiles. Pero cuando el revuelo se calmó, empezaron los problemas. Pesadillas nocturnas en las que volvía a caer del cielo una y otra vez, despertaba empapado en sudor frío, sin saber dónde estaba. Ataques de pánico al oír el viento silbar por la ventana o al ver una nevada. Me sobresaltaba con los ruidos fuertes y no podía estar en espacios cerrados. Los médicos diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, algo común en personas que habían vivido situaciones extremas. Me recetaron terapia y medicamentos, pero solo me ayudaban parcialmente. Lo peor de todo era que no podía volver a volar. La sola idea de sentarme a los mandos me provocaba un ataque de ansiedad. Y la aviación había sido toda mi vida, mi pasión desde niño. Irina me apoyaba en todo lo que podía. Se encargaba de todas las tareas domésticas,
me protegía del exceso de atención de la prensa, me abrazaba con paciencia por las noches cuando me despertaba gritando. Pero veía lo difícil que era para ella, cómo se cansaba de mi irritabilidad y mi ensimismamiento. Mira, mi hija pequeña, al principio me tenía miedo, un desconocido barbudo y delgado, tan diferente del papá que recordaba. Luego se acostumbró e incluso se sentía orgullosa de mí delante de sus amigos, pero a veces pillaba su mirada asustada cuando me daba otro ataque de pánico. 3 meses después de mi regreso, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que cambiar algo, salir de alguna manera de esa nueva trampa psicológica en la que había caído. La solución llegó inesperadamente. Encontré en Internet un grupo de apoyo para personas que habían vivido situaciones extremas. Había alpinistas atrapados en avalanchas, marineros que habían sobrevivido a naufragios, turistas perdidos en la selva, gente que entendía por lo que yo había pasado. Empecé a asistir a sus reuniones. Al principio solo escuchaba, luego empecé a contar mi historia. Cada vez me resultaba más fácil. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero se hicieron menos frecuentes. Un día, después de una reunión, se me acercó un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y las sienes canosas. Me llamo Víctor, se presentó. Soy instructor de supervivencia. Enseño a la gente a actuar en situaciones extremas, y me parece que tienes una experiencia que vale la pena compartir. Así comenzó un nuevo capítulo de mi vida. Me convertí en ayudante de instructor en una escuela de supervivencia. Enseñaba a la gente a construir refugios, encender fuego, encontrar comida y agua en la naturaleza. Contaba mi experiencia en la Patagonia, explicaba los errores que había cometido y cómo podían evitarse. Era una terapia mejor que cualquier medicamento. Al transformar mi experiencia traumática en lecciones útiles para otros, me curaba gradualmente a mí mismo. Después de 6 meses trabajando así, sentí que estaba preparado para el siguiente paso. Víctor me propuso participar en una expedición, una caminata controlada por las montañas en la que, junto con un grupo de voluntarios, simularíamos situaciones de supervivencia. De forma segura, con todo el equipo necesario y la posibilidad de interrumpir el experimento en cualquier momento. Irina se oponía. Apenas estás empezando a recuperarte. ¿Por qué arriesgarte de nuevo? No es un riesgo, la convencí. Es una forma de vencer mis miedos de una vez por todas. Tengo que volver a las montañas para demostrarme a mí mismo que puedo controlar la situación. Al final aceptó, aunque con el corazón encogido. La expedición se fijó para finales de mayo, casi un año después de mi accidente. No a la Patagonia, por supuesto, sino a unas montañas más accesibles cerca de Puerto Montt. El grupo estaba formado por 6 personas. Yo, Víctor, un médico, y 3 voluntarios deseosos de ponerse a prueba en condiciones de supervivencia. Los primeros días transcurrieron con relativa tranquilidad. Establecimos un campamento base y luego nos adentrábamos cada día más, practicando diversas habilidades: orientación, construcción de refugios, búsqueda de alimentos. Me sentía seguro, incluso cuando el tiempo empeoró y empezó a nevar, algo inusual para esta época del año. El 4.º día, Víctor anunció que había llegado el momento de la prueba en solitario. Cada uno de nosotros debía pasar un día solo, aplicando las habilidades aprendidas. Las zonas seguras estaban marcadas en los mapas, y cada uno tenía una radio para comunicarse en caso de emergencia. Elegí una parcela junto a un pequeño lago de montaña, rodeado de un bosque. Construí una choza, encendí una fogata, incluso pesqué un pez con una caña improvisada. Todo iba bien hasta que empezó un viento fuerte, que se transformó en una verdadera tormenta. Las ráfagas de viento arrancaban ramas de los árboles, las olas del lago se elevaban cada vez más. Mi refugio crujía, listo para derrumbarse en cualquier momento. Y entonces me invadió un ataque de pánico, el más fuerte en todos los meses transcurridos desde el rescate. Era como si hubiera regresado a aquel momento en la cabina del avión que caía,
impotente ante la furia de la naturaleza. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a salirse del pecho. Me faltaba el aire y veía manchas oscuras ante mis ojos. Caí de rodillas, intentando respirar, pero sentía como si me estuvieran apretando los pulmones en un tornillo de banco. «Ahora no», susurré, luchando contra el pánico que se avecinaba. «Ahora no, por favor». La radio estaba en la mochila, a solo unos pasos de mí, pero esos pasos me parecían una distancia insalvable. Podía pedir ayuda, interrumpir la prueba. Nadie me lo reprocharía. Pero una parte de mí entendía que si me rendía ahora, nunca podría superar mi miedo. Era el momento de la verdad, mi punto de no retorno personal. Me obligué a respirar, lenta y profundamente, contando los segundos al inhalar y exhalar, como me había enseñado el psicoterapeuta. Me concentré en las sensaciones, la corteza áspera del árbol bajo mis manos, el olor a tierra mojada, el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Poco a poco, el pánico retrocedió. Pude levantarme y empecé a reforzar metódicamente mi refugio, atando ramas con una cuerda, colocando una capa adicional de hojas en el techo. El trabajo me ayudaba a concentrarme, impidiendo que mis pensamientos volvieran a los recuerdos de la catástrofe. Al anochecer, la tormenta amainó y me senté junto a la fogata, mirando las estrellas que se filtraban a través de los claros entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí tranquilidad. No euforia, ni alivio por haber escapado del peligro, sino precisamente tranquilidad. Aceptación de que la naturaleza puede ser peligrosa, pero yo soy capaz de hacer frente a ese peligro. Por la mañana, cuando todos los participantes nos reunimos en el campamento base, Víctor preguntó a cada uno sobre la experiencia vivida. Cuando me tocó el turno, le conté sobre mi ataque de pánico y cómo lo había superado. Me di cuenta de que el miedo no va a desaparecer, dije. Pero puedo aprender a vivir con él sin permitir que controle mis acciones. Víctor sonrió y me puso la mano en el hombro. Esa es la lección de supervivencia más importante, y no solo en las montañas. Al regresar a casa después de la expedición, me sentía una persona diferente. Las pesadillas no habían desaparecido por completo, pero ahora podía manejarlas sin medicamentos. Empecé a escribir un libro sobre mi experiencia en la Patagonia. No una saga heroica sobre la supervivencia, sino un relato honesto sobre el miedo, la soledad y la esperanza. La aerolínea me ofreció un puesto administrativo. No podía volver a volar debido a contraindicaciones médicas, pero mi experiencia era valiosa para la formación de jóvenes pilotos. Acepté, aunque una parte de mí todavía añoraba el cielo. Un día, casi un año después del accidente, Irina me encontró sentado en el porche de nuestra casa. Estaba mirando la puesta de sol, que teñía el cielo con los mismos colores que veía cada noche en la Patagonia. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a mi lado. «En lo extraña que es la vida», respondí. «La experiencia más aterradora de mi vida se ha convertido en la más valiosa. No me gustaría repetirla, pero tampoco me gustaría no haberla vivido en absoluto. ¿Entiendes?». Ella asintió y me tomó de la mano. «Has cambiado. Te has hecho más fuerte. Estoy orgullosa de ti». Esa noche soñé con las montañas de la Patagonia. Pero por primera vez no fue una pesadilla sobre la caída y la soledad. Vi picos majestuosos, iluminados por el sol, el cielo ilimitado sobre ellos. Y sentí no miedo, sino reverencia ante esta tierra dura pero hermosa, que estuvo a punto de quitarme la vida, pero que en cambio me dio una nueva. 2 años después, volaba de nuevo sobre la Patagonia. No como piloto, esa página de mi vida estaba cerrada para siempre. Era pasajero de un vuelo a El Calafate, estaba sentado junto a la ventanilla y miraba las montañas que pasaban por debajo, las mismas que casi se habían convertido en mi tumba. A mi lado estaba Irina, sujetándome la mano con fuerza. Mira, que ahora tenía 10 años
Miraba con curiosidad los paisajes, sin entender del todo el significado de este viaje para su padre. Regresaba a la Patagonia para terminar mi libro. 32 días en el limbo. El editor me había propuesto terminar el manuscrito en el lugar de los hechos, acompañar el texto con fotografías y, posiblemente, rodar un pequeño documental. La idea de visitar el lugar del accidente me asustaba y, a la vez, me atraía. Los últimos 2 años habían sido un período de recuperación y replanteamiento. Había trabajado en la aerolínea, formando a jóvenes pilotos, participado en programas de supervivencia, dado conferencias sobre mi experiencia. Mi historia inspiraba a la gente, les daba esperanza en situaciones difíciles. Los problemas psicológicos no habían desaparecido por completo, pero se habían vuelto manejables. Había aprendido a vivir con ellos, como se aprende a vivir con una enfermedad crónica, sin permitir que definan tu vida. En el Calafate nos recibió Ramón, el mismo rescatista que me había ayudado 2 años atrás. Se había jubilado y ahora trabajaba como guía para turistas. En cuanto se enteró de mi regreso, se ofreció a ayudarme de inmediato. ¿Estás seguro de que quieres volver allí?, me preguntó, estrechándome la mano. No va a ser fácil. Debo hacerlo, respondí, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Nos hospedamos en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Por la noche, cuando Mira ya dormía, Irina, Ramón y yo discutimos los detalles de la próxima expedición. El avión sigue allí, dijo Ramón, extendiendo un mapa sobre la mesa. Tras tu rescate, se organizó una expedición para recuperar la caja negra y evaluar la posibilidad de evacuar los restos, pero decidieron que era demasiado caro y peligroso. Así que tu Piper se quedó allí, en la ladera, solo que se deslizó un poco hacia abajo debido al deshielo. Me señaló la ruta en el mapa. Volaremos en helicóptero hasta este punto, luego descenderemos al lugar del accidente. Pasaremos allí algunas horas, lo suficiente para tomar fotos y grabar videos. Después, volveremos al helicóptero y regresaremos a El Calafate. Solo un día. Irina parecía preocupada. ¿Y si el tiempo empeora? ¿Si el helicóptero no puede recogerlos? Tendremos equipo de repuesto, comida, tiendas de campaña, la tranquilizó Ramón. Y comunicación constante con la base. Al menor indicio de que el tiempo empeore, nos evacuaremos de inmediato. Tomé a Irina de la mano. Todo estará bien. Ya no soy aquel piloto engreído que decidió volar en medio de una tormenta. Ahora sé cuándo hay que dar marcha atrás. Asintió, pero la inquietud no desapareció de sus ojos. Por la mañana, dejamos a Mira con la niñera que habíamos contratado a través del hotel y nos dirigimos a un pequeño aeródromo en las afueras de la ciudad. Allí nos esperaban el helicóptero y el equipo, el piloto, un operador de cámara y otro guía, ayudante de Ramón. El tiempo era perfecto, cielo despejado, viento suave, buena visibilidad. Pero recordaba lo rápido que pueden cambiar las cosas en estas montañas y vigilaba atentamente las nubes en el horizonte. Tras despegar, nos dirigimos hacia el noroeste, hacia la cordillera donde se había producido el accidente. Miraba hacia abajo el paisaje que pasaba. Primero llanuras, luego estribaciones, después laderas cada vez más altas y escarpadas. Mi corazón latía más rápido al reconocer las formas familiares. Después de 1 hora de vuelo, Ramón señaló un pequeño punto en la ladera de una de las montañas. Ahí está tu avión. Entrecerré los ojos y, en efecto, vi el fuselaje destrozado, medio cubierto de nieve, pero aún distinguible sobre el fondo blanco. Una extraña sensación me invadió. Una mezcla de miedo, nostalgia y una especie de alivio inexplicable. El helicóptero aterrizó en una pequeña meseta a aproximadamente 1 kilómetro del lugar del accidente. A partir de ahí, tuvimos que ir a pie. Era demasiado peligroso aterrizar justo al lado del avión debido a la inestabilidad de la capa de nieve. Descargamos el equipo, comprobamos las radios y el GPS
Y luego nos pusimos en marcha. Caminaba junto a Ramón. El operador nos seguía, grabando nuestro avance y los paisajes circundantes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Ramón, mirándome con atención. Raro, respondí con sinceridad, como si fuera al encuentro del fantasma de mí mismo. Asintió con comprensión. Muchos supervivientes experimentan sensaciones similares al regresar al lugar del desastre. Es parte de la curación. Cuando nos acercamos al avión, aminoré el paso. De cerca, parecía aún más destrozado de lo que recordaba. Las alas habían desaparecido por completo, la cabina estaba aplastada como una lata de aluminio. Era difícil creer que alguien pudiera haber sobrevivido a semejante catástrofe. Me acerqué con cuidado al fuselaje y toqué el metal. Frío, áspero por el óxido y la pintura descolorida. Real. Realmente me había pasado a mí. ¿Quieres echar un vistazo dentro?, preguntó Ramón. Asentí, aunque una parte de mí se resistía a la idea. Tras colarme por la puerta destrozada, me encontré en la cabina, donde había pasado los minutos más terribles de mi vida. Los asientos habían sido arrancados de sus anclajes, el panel de instrumentos estaba destrozado. En el suelo, divisé algo familiar. Mi billetera, que creía perdida en el accidente. Estaba abierta, con fotos descoloridas por el sol y la humedad en su interior. La levanté, saqué la foto de Irina y Mira, la misma que había mirado durante largas noches en mi refugio, sacando fuerzas para sobrevivir. Ahora tenía una copia de ella en casa, pero el original, que había permanecido 2 años en el avión destrozado, tenía un valor especial. Tras salir de la cabina, le pedí al operador que grabara mientras contaba mi historia. Cómo me había despertado después del golpe, cómo había salido del avión, cómo había construido el primer refugio. Señalaba las direcciones, describía mis pensamientos y sentimientos en aquellos momentos. Luego descendimos al bosque donde una vez estuvo mi cabaña. Ya casi no quedaba nada de ella. El tiempo y los elementos habían destruido la frágil estructura, pero aún podía distinguir los contornos de la base, los restos de la estufa de piedra que había construido con tanto esmero. Aquí pasé la mayor parte de esos 32 días, dije a la cámara. Aquí aprendí a valorar de verdad las cosas sencillas, el calor, la comida, un techo. Aquí comprendí que el ser humano es capaz de sobrevivir en las condiciones más duras si tiene una razón para vivir. Pasamos casi 5 horas en la ladera. Mostré los lugares donde ponía trampas, donde encontré las primeras plantas comestibles, donde vi huellas de animales. Relataba momentos de desesperación y esperanza, pruebas físicas y psicológicas. Hacia el mediodía, el tiempo empezó a cambiar. Aparecieron nubes en el horizonte, el viento arreció. Ramón sugirió que volviéramos al helicóptero, y estuve de acuerdo. Recogimos el equipo y emprendimos el regreso al lugar de aterrizaje. Mientras ascendía por la ladera, eché la vista atrás al avión destrozado, al bosque allá abajo, a todo aquel paisaje agreste pero hermoso que se había convertido en el escenario del capítulo más dramático de mi vida. Adiós, dije en voz baja. Gracias por la lección. De vuelta en el Calafate, Irina, Mira y yo pasamos unos días más explorando la ciudad y sus alrededores. Le mostraba a mi hija los glaciares y los lagos, le contaba sobre los animales y las plantas de la Patagonia. Pero ya no como un hombre que había sobrevivido a un trauma, sino como un padre que comparte sus conocimientos con su hija. El último día antes de partir, visitamos un pequeño museo con una exposición dedicada a la historia de la aviación en la Patagonia. Para mi sorpresa, había un panel con mi foto y una breve descripción de la historia de mi supervivencia. Mira le informó orgullosa al encargado de que el hombre de la foto era su papá. Su historia ha inspirado a mucha gente, me dijo el encargado estrechándome la mano, sobre todo a los pilotos locales. Se han vuelto más cautelosos, se preparan mejor para los vuelos en la montaña. Estas palabras me conmovieron más que todas las entrevistas y apariciones públicas de los 2 últimos años.
La idea de que mi experiencia hubiera ayudado a prevenir otras tragedias le daba sentido a todo lo que había pasado. Por la noche, cuando Mira ya dormía, Irina y yo estábamos sentados en el balcón del hotel, mirando el cielo estrellado de la Patagonia. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó ella, apoyando la cabeza en mi hombro. Me quedé pensando. ¿Qué buscaba al volver aquí? ¿Cerrar un ciclo? ¿Sanar? ¿Respuestas a las preguntas que me atormentaban todos estos años? Encontré paz. Respondí al fin. Conmigo mismo, con el pasado, con este lugar. Ahora puedo seguir adelante, sin mirar constantemente hacia atrás. Ella sonrió y me besó. Entonces vámonos a casa. Al día siguiente, volamos a Puerto Montt. Miraba por la ventanilla las montañas que se alejaban y no sentía miedo ni nostalgia, sino una serena gratitud. Esta tierra me quitó mucho: confianza, despreocupación, parte de mi salud, pero a cambio me dio mucho más: una profunda comprensión del valor de la vida, la fuerza del espíritu humano y la importancia de cada momento que paso con mis seres queridos. Mi Piper Cherokee se quedó allí, entre las nieves, como un monumento a mi vida anterior. Y yo volaba a casa, hacia un nuevo capítulo que aún estaba por escribir. Un capítulo en el que las lecciones de la Patagonia no serían cicatrices, sino sabiduría, guiándome hacia adelante.